Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, audiencia hermosa de la 1370 y de la frecuencia F. Qué bonito regalo nos da nuevamente Dios, siempre lo recalco, un privilegio hermoso poder llegar a sus hogares y compartir una mañana extraordinaria. Lo hace extraordinario usted que está ahí en pie y usted que está ahí creyéndole a Dios, a su amor, a sus planes, a sus propósitos. En esta mañana del día viernes con una Cúcuta como siempre, soleada, riquísima, nosotras agradecidas de todo tiempo y por supuesto listas para compartir con ustedes estos minutos con sabor a mujer. Pastora Narda, buenos días, se ve usted muy bien. Gracias, mi paz. Nos vemos muy bien. Un saludo, un abrazo a todos nuestros queridos oyentes, televidentes, internautas, que siempre están ahí fieles y también aquellos que hoy por primera vez se conectan con nosotros en Mujeres en Contacto. Sí, qué bonito poder saludar a todas esas personas amigas que dicen, bueno, la verdad no comparto la religión de ellas, pero me gustan mucho las temáticas, me gusta mucho de lo que hablan. Muchísimas gracias por darnos esta confianza y por hacernos saber, siempre nos escriben por los internos, de que les somos una guía de bendición. Y bueno, siempre le recomendamos, usted puede pasar desde solo disfrutar de un programa hasta disfrutar la calidad de vida que nosotras, por la bondad de Dios, un día nos llegó, la abrazamos y hoy somos mujeres transformadoras, con una palabra, mujeres que tienen un mensaje de esperanza, de vida, de amor y bueno, por supuesto que queremos estar en contacto con ustedes todos los días. Les recordamos además que estamos en el Facebook Live, usted ya haga sus comentarios, recuerde, ahí hay una ventanita que le puede dar compartir, cuando usted le da compartir, cuando hace clic ahí, ya está usted en su biografía de Facebook, y de esa manera sus contactos y sus amigos también son bendecidos por nuestro programa. Ya nos están saludando, Nardita, ya están aquí algunas mujeres súper conectadas, está Cari Celis, que todos los días está ahí firme, está Claudia Patricia Rico desde Bogotá, anoche estuve compartiendo devocional con la familia pastoral, con la familia Caicedo Gutiérrez y fue muy bonita la experiencia. Josefina Gualdrón, Alejandrita Osorio, todos los días está ahí pendiente, fiel. Claudia Patricia nos dice, muy buenos días, mujeres guerreras y valientes, bendiciones, un feliz día. Igualmente, muchísimas gracias por su saludo y por su amor, Patricia. Elizabeth Cáceres desde Los Patios nos está sintonizando y bueno, ahí siga usted comentando y saludando nuestro equipo de trabajo porque eso a nosotros nos hace bien, nos ayuda mucho, nos anima a seguir adelante. Quiero invitarles a un momento con la palabra, que estemos en contacto con la escritura para de esa manera nosotros recordarle que lo que hacemos es desde la palabra traer para ustedes ese alimento, ese pan, esa agua que nos refresca y nos alimenta tanto. Y lo encuentro en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6. Filipenses 4, 6 dice la escritura, por nada estén afanosos, afanosas en este caso, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es bien interesante, Pastora Narda y televidentes, teleescuchas, porque el consejo escritural, el consejo divino es por nada. Y cuando usted le dice nada, es nada. Pero a veces pareciera que estuviéramos leyendo por todo estén afanosos, ¿no? En lugar de por nada, lo que hacemos es invertir y por todo tenemos la gracia y la facilidad de afanarnos por todo. Toda situación real y aún presupuestos que todavía no son reales, pero los traemos a la memoria, nos llegan a la memoria, que son las preocupaciones, ocuparnos de antemano de un asunto. Por eso también nos afanamos. Somos muy dadas, nosotras las mujeres, a afanarnos en el día a día más de la cuenta. De hecho, no deberíamos afanarnos. Y este es un principio de una vida en paz.
¿verdad? El nada de Dios. Si Dios dice que por nada, entonces hay realidades, pero son realidades que no deberían afanarnos, sino acercarnos a aquel que dice que nos acerquemos a Él con toda oración y ruego. ¿Para qué? Para que Él nos da este consejo que nos llenaría de paz, de estabilidad mental. Sabe que si nosotras viviéramos esta palabra un día a la vez, no tendríamos los estándares de desequilibrio mental, de ansiedades y de angustias, porque por todo nos afanamos. Entonces, el consejo del Señor es por nada. Yo quiero hoy decirle a usted, eso que le está afanando entra en ese nada de Dios. Nada en nada. Pastora, pero es que no tiene idea lo que me está pasando. Perfecto. La Escritura no habla de obviar las situaciones. La Escritura no habla de que no pasemos por circunstancias o no nos lleguen circunstancias, pero no llegan para afanarnos. Nos llegan para que nosotras las atendamos con la certeza que Dios nos da la sabiduría para abordarlas, que Dios nos da los recursos para solucionar y que Dios coloca todo a su favor cuando nosotros hacemos la receta, la recomendación que Él nos da. Dice sino, es decir, en vez de afanarse, le sugiero que, le invito que, le ordeno que, no por nada estén afanosos, sino, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Usted no sabe que el afán nos hace hablar de nuestras necesidades, es delante de los hombres, delante de los medios, delante de personas que ni siquiera deberían saber por dónde usted está viviendo una situación particular. No vamos a Dios, sino vamos delante de personas que inclusive de pronto tienen el ánimo de ayudarnos, pero no pueden hacerlo. Entonces, hoy el consejo desde la palabra es por nada, por nada. Es una invitación a soltar toda situación que la coloque en afanes, en desesperos, en angustias, en nervios, que la desestabilice. Vaya a la oración. Y si yendo a la oración todavía sale afanada, significa que todavía debe estar en la oración. Hasta que concluya con una paz que le dé la certeza que el que le dice que sea conocido delante de Él con toda petición, con ruego y con acción de gracias. Mire que Dios dice, hágale una antesala a la solución. Hágale una antesala a lo que está por venir. Por nada es por nada. Así que hoy le dejo este contacto con la Escritura para que si algo le está quitando su estabilidad mental, le está haciendo presión emocional, le está quitando su sonrisa, recuerde que eso también está en el paquete de que por nada usted esté afanoso. Que la paz de Dios, el poder del Espíritu Santo sea lo que envuelve su espíritu, lo que envuelve su mente y lo que envuelve su corazón. Es la paz que trae la palabra de Dios y que sobrepasa todo entendimiento. Pastora Nara. Así es, Paz, así es. ¿Cuánta gente gasta plata en el psicólogo, no? Para que por favor le ayude a tener paz, ¿no? Y yo pienso que la verdadera felicidad es cuando tenemos eso, tenemos paz. Y el mismo Jesucristo nos dijo que Él era el que nos daba su paz. No era la paz cualquiera, la que el mundo da, por ejemplo, ¿no? Que es una paz efímera, ¿no? Hoy estamos en paz y mañana, quién sabe. Por ejemplo, esas familias de esas personas que se murieron en ese accidente donde explotó el camión de gasolina allá en la costa, de pronto hacía 5 minutos estaban en paz, estaban felices porque estaban recuperando gasolina y la iban a vender y eso iba a ser de pronto para el mercado, para el alimento, y 5 minutos después ya no había paz en ellos. Es la paz que da el mundo. Aún en esos momentos de dolor y de tristeza, Jesús nos brinda su paz, su verdadera paz. Así es. Nosotros ya volvemos en Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto.
En Mujeres en Contacto agradecemos enormemente, como todos los días, que usted nos permite entrar a la casa suya y disfrutar. Qué bonito estar en su hogar y poder compartir con ustedes este momento de mujer. Hoy vamos a estar tratando un tema que va a ser parte de una serie de 3 programas y tiene que ver con la perspectiva, la mirada de Dios sobre nuestro entorno familiar en lo que tiene que ver los padres y los hijos. Nos vamos a estar enfocando entonces en la primera entrega en los padres como esos valientes que nombra la Escritura, y posteriormente en los siguientes 2 viernes vamos a estar hablando de los hijos como esas flechas en manos del valiente. Así que hoy es un mensaje para que usted lo deje interiorizar. Siempre lo digo, es una herramienta, no tenemos la palabra absoluta, sencillamente lo que hemos aprendido por la palabra y en nuestra praxis, y queremos entregarlo como una herramienta que ojalá le ayude a usted en la edificación y en el buen gusto, en esa vida en plenitud en todas las áreas, y en este caso como hijos y como padres. Los hijos, flechas en mano del valiente. Entonces vamos a desarrollar este tema con el propósito que usted sea altamente beneficiado. Pastora Narda. Claro que sí, pastora. La palabra de Dios nos dice que los hijos son flechas en las manos del valiente. Vamos a ver entonces en la segunda diapositiva, vemos en Salmos 127, versículos 4 al 5, ¿no? Donde nos dice que, pastora, me hace un favor, me lo lee usted porque yo no lo alcanzo a leer, a ver bien de acá. Perfecto. Dice Salmo 127, versículo 4 y 5. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaren los enemigos en la puerta. Es importante, pastora, que nosotros veamos a nuestros hijos como esas flechas que Dios ha puesto en nuestras manos para poderlas lanzar. Si Dios nos ha dado hijos, es porque Dios considera que somos valientes, tan valientes que nos ha permitido tener hijos. Algunas personas no creen eso, claro. Si usted tiene hijos, es porque Dios lo ve a usted como un valiente y considera que usted tiene la capacidad para cuidar esas flechas y para lanzarlas muy, pero muy lejos. Entonces, si Dios nos da flechas, por consiguiente también nos da arcos. Y vamos a hablar un poquito del arco. ¿Qué es el arco? Siguiente diapositiva, Gene, por favor. El arco. Bueno, ¿qué es el arco? El arco es donde el valiente o el arquero coloca la flecha para poderla impulsar hacia la dirección y hacia el lugar donde él desee que esté, ¿no? La flecha no se envía para cualquier lado, porque entonces nosotros estamos lanzando flechas sin ninguna dirección. Lo importante es que el arquero sepa hacia dónde va a dirigir esa flecha. Toda esta información que vamos a dar hoy, pastora, no es algo que se nos ha ocurrido, que hemos nosotros ni siquiera sacado de nuestra propia experiencia. Esto es algo que compartió conmigo un joven que pertenece al Centro Cristiano, que se llama Gustavo López Guerrero. Él practica desde hace 5 años el tiro al arco, así se llama ese deporte. Él tiene 25 años y incluso él colabora ahí en comunicaciones en las cámaras, ahí en la iglesia. Un joven hermosísimo que él practica este deporte y él nos habla acerca del arco. Y nos especifica, por ejemplo, nos habla mucho acerca del tipo de arco. Él, por ejemplo, habla de que el arco debe tener un tamaño de acuerdo al tamaño del arquero y se debe tener mucho cuidado con el arco, ¿no? La potencia que se le da a la flecha proviene del arco. Así que no podemos sacarlo del aire, nosotros no,
sino es el arco el que da el impulso a la flecha, pero es el arquero el que da ese impulso. Él me comentaba que en realidad el arco no es tan importante, el importante es el arquero, el arquero. El arco hay que tenerle cuidado, hay que hacerle mantenimiento, hay que hacerle, bueno, todos los cuidados del caso, pero es el arquero el que debe tener el entrenamiento. Él me comentaba que el arquero, ellos para practicar ese deporte no es solamente entregarle el arco y ellos tirar las flechas, no. A ellos les enseñan técnicas de respiración, por ejemplo. Si usted respira muy fuerte cuando va a lanzar la flecha, usted va a hacer desviar la flecha. Entonces, ¿qué indica esto? Que el arquero debe estar muy relajado a la hora de lanzar la flecha, ¿no? Él también hablaba acerca de que el arquero no puede tener miedo, porque el miedo hace que sus manos tiemblen y al temblar, entonces va a desviar la flecha. Yo le preguntaba que si había un sexo especial en el arquero, o sea, es mejor el arquero hombre que el arquero mujer, y él me decía que no, eso no es nada, no tiene nada que ver. El arquero puede ser un hombre o puede ser una mujer, y nosotros somos un caso de arqueras mujeres, ¿no? Que estamos lanzando a nuestros hijos porque nuestros hijos son esas flechas y lo estamos haciendo y Dios nos está acompañando en eso. Entendamos antes de seguir avanzando o recordemos que nosotros somos esos arqueros valientes que tenemos en nuestras manos esas flechas. Esas flechas son, por lo tanto, nuestros hijos. Pueden ser, en el caso mío, yo recibí 3 flechas. Ya una flecha fue lanzada, ¿no? Todavía me quedan 2 flechas que estoy cuidando, estoy protegiendo y estoy enseñando para ser dirigidas hacia donde primeramente Dios desee y luego que donde ellos deseen, ¿no? Ahora, ¿qué cuidado se debe tener con las flechas? Las flechas deben tener un cuidado muy especial, las flechas son muy delicadas. Y este joven Gustavo incluso se reía cuando me decía que, qué cosa, o sea, él mismo relacionaba lo que es el cuidado de la flecha con el cuidado del hijo, ¿no? Él es un muchacho joven y él me decía, a la flecha hay que cuidarla, hay que protegerla. La flecha tiene un estuche especial para colocar la flecha. No se pueden meter todas enredadas dentro de un cajón, dentro de una maleta, porque se parten, se dañan. La flecha hay que estarle revisando. La flecha tiene 3 partes. La punta, que es obviamente debe ser muy fina, debe ser muy delgada, que es la que corta para cuando llegue al blanco. El centro, que debe ser muy flexible, por eso cuando uno lanza la flecha no sigue recta, sino que ella se bandea, ella se mueve porque es flexible, es flexible. Y la parte de atrás consta de 3 plumas. Estas plumas lo que hacen es ayudar con la dirección, casi que con el roce del viento, como la pluma es tan suave, entonces permite que el viento pase, pero no influya en la dirección de la flecha. Las flechas, por lo tanto, deben ser supremamente cuidadas por el arquero. El arquero debe tener un especial cuidado con ellas. Él hablaba también de que a más experiencia, mucho mejor en el arquero. Él hablaba que debemos practicar hacia dónde lanzar nuestras flechas. Yo le preguntaba a él si, por ejemplo, si una flecha se lanza, se puede reutilizar. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que el arquero lanza la flecha y la flecha no cayó donde el arquero quería, no dio en el blanco, no dio en el punto central del tiro. Entonces él decía
que si la flecha no se había dañado mucho, el arquero puede recuperar la flecha y puede arreglarle nuevamente la punta o lo que se le haya averiado, y el arquero puede nuevamente lanzar la flecha. Hay mucho más por hablar acerca de esto, que es un tema muy apasionante. Además que este joven ama su deporte y casi que me vendió la idea de que yo también practicara el deporte. Muy bien, pastora Narda. Entonces el Señor el Señor, utilizando a David en este salmo, lo está enmarcando dentro de lo que es la prosperidad de Dios para un individuo. En este caso, la figura que está utilizando es un arquero que el Espíritu de Dios lo deja ver como un valiente, porque es alguien que tiene en su mano lo que para Dios significa, en el versículo 3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, esa herencia Dios la está colocando en manos de un valiente que tiene como comisión tener un punto fijo, tener una visión correcta para poder hacer con la flecha, dar en el blanco, y significa elevarla, dimensionarla, a querer llevarla lejos. Por eso, este programa en nuestra primera entrega tiene que ver con esta descripción tan bonita que usted nos hace de cuál es la posición de ese valiente según la mirada de Dios. Es una persona que tiene un encargo divino. Eso es lo primero, lo que usted hablaba en la introducción del programa. Tener un hijo independiente de la circunstancia, hoy sabemos, tenemos conciencia plena, que es un encargo divino. No es solamente decir a manera de léxico popular, es que son mi bendición, porque sabemos, es decir, la mente común y corriente sabe que los hijos son una bendición. De hecho, usted escucha decir, no, fue malo el momento, pero ¿para qué? Mis hijos son una bendición. No es solamente ese concepto así de frívolo, es tener el peso de la Escritura para saber que es una herencia, que es un encargo, que son herencia para administrar y sacarle una ganancia aquí en la tierra. Entonces, el valiente, como usted nos lo describe de esa forma tan detallada, el valiente tiene el encargo de dimensionar, de llevar hacia el propósito a esa flecha, de que alcance un punto en el aire, de que alcance una dimensión. Esta primera entrega tiene que ver con que nosotros nos coloquemos en la posición con la que Dios nos ve como padres. Y el propósito en esta mañana es que sea el primer programa donde nosotros como padres, mujeres y hombres, de verdad vemos que tener los hijos es un asunto delicado, de responsabilidad máxima, así como es también obviamente la máxima bendición. Nosotros ya volvemos en Mujeres en Contacto. No se despegue. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, en Mujeres en Contacto, los hijos, flechas en mano de los valientes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Queremos recordarle que este es el primero de 3 programas, porque hoy estamos elaborando este contenido con la posición de los padres según la perspectiva de Dios. En el Salmo 127, el Señor nos ve como los valientes arqueros que tienen una comisión, que es que la flecha llegue al punto donde debe llegar. En la segunda entrega vamos a hablar de cómo nosotros podemos haber lanzado las flechas incorrectamente, y vamos a estar trabajando con flechas quebradas, flechas rotas, flechas echadas a perder, cuando esos arqueros no tienen la práctica, el cuidado, la visión. Y en este momento que estamos obviamente trayendo desde la Escritura, cómo hemos perdido nosotros tiempo a veces con la dimensión o la visión hacia nuestros hijos. Y en el tercer programa vamos a estar hablando cómo recomponemos las flechas. Entonces, todo esto tiene que ver con mirar el entorno familiar,
a la altura como Dios nos está permitiendo que lo veamos, y muchos ejemplos que nosotras como madres hemos tenido. Vamos a contarle cómo fuimos como arqueras, ¿no? Cómo en ignorancia de que Dios nos veía como valientes, cómo en determinado momento las circunstancias nos hicieron ser mamitas que no tenían idea de qué contenido tenían en sus manos. Y con esto quiero llegar a toda la mamá que de pronto está iniciando esta carrera y por circunstancias de la vida se siente ahogada como mamá y ama a sus hijitos, pero están viendo que sus hijos le generan una molestia, está viendo que sus hijitos le quitan la paciencia y siente rabia porque pudo haber quedado al frente de la tarea y se está sintiendo que no sabe cómo hacerlo y se está sintiendo que le tocó la peor parte. Eso pasa cuando hay un arquero que está ahogado por las circunstancias y que obviamente ignora que esa flecha es el recurso de Dios para cosas extraordinarias a futuro. Entonces, hoy está dedicado este programa a los arqueros, a esos valientes que engendraron un hijo, que tienen un hijo, y a esas valientes que no solo lo parieron, sino que están ahí frente a ellos todavía cumpliendo la tarea, porque es una tarea que no concluye nunca. Mi hijo tiene 33 años y yo estoy ahí. Eventualmente me hago presente para decir esta flechita como que necesita que le corrijamos el asunto, ¿verdad? Entonces de eso es que estamos hablando hoy, dedicado a los arqueros. Y estamos aquí, Elizabeth Cáceres nos dice un tema bien significativo para las familias, porque la responsabilidad es tanto de los padres como arqueros, como nuestros hijos como flechas. Sí, señor, y vamos a estar tratando los dos lados. Pastora Narda, avancemos, por favor. Ajá, por ejemplo, ahora vamos a hablar más específicamente de la flecha en sí. La flecha, la distancia a la que la flecha llega depende de la potencia que le da el arquero, la fuerza que le da el arquero al arco. Si usted observa la imagen de un arquero cuando está apuntando el arco, ¿no?, con la flecha, ahí el arco tiene como una pita que es la que agarra el arquero con su mano y la estira, y esa es la que suelta y la que le da la potencia a la flecha. Esa pita debe ser, el arquero la termina pegando en el centro de su rostro. O sea, la pita atraviesa su cara, partiendo su carita en dos. Le pega a la nariz y al centro de sus ojos. ¿Por qué? Porque es preciso que el arquero vea casi que a través de la flecha el norte o el blanco a donde debe lanzar la flecha. No puede cerrar los ojos cuando lance la flecha. Esa flecha debe casi que salir del centro de su rostro, entre sus dos ojos sale esa flecha. Pastora, entonces mirando ahí esa posición que debe estar, depende de la distancia y de la fuerza del arquero, ese padre, esa madre, es tener el hijo en el centro, con un enfoque total, con un enfoque total hacia dónde dimensiona su hijo. Total, sí señor, sí señor. Esa es una de las posiciones del arquero, ese valiente que nos habla la Escritura, que tiene esa flecha ahí. Y tenemos que mirar que en muchos hogares necesitamos entregarle un aplauso, porque tenemos flecheros, arqueros que hicieron de una manera extraordinaria su labor. Tuvieron fijación, tuvieron el punto correcto, supieron ver a través de sus hijos a la distancia, supieron dimensionarlos, los acompañaron, los cuidaron, tuvieron la fuerza. Uno puede traer a la memoria un arquero que de sol a sol estuvo trabajando en lo que le salió, porque tenía como motivación, tengo mi hijo y yo quiero darle a mi hijo y quiero respaldar a mi hijo, y hoy tenemos grandes resultados de mujeres. Se me ocurre ahorita esta hermana nuestra, que su hijo con unas notas extraordinarias hoy día
está en Brasil, ¿cierto? Está en Brasil, ajá, Sí, mi hermana Luzfelia. Entonces, Luzfelia es ese modelo que representa a tantas flecheras, a tantas arqueras, a tantas valientes que tuvieron el punto exacto, que se pusieron la meta, que se concentraron, que se enfocaron hacia dónde querían lanzar a su muchacho, ¿verdad? Y hoy día ella, imagino como todas las experiencias como padres, porque un valiente sufre, porque ser valiente no significa que uno se pone una coraza para la fotico del perfil, significa que se desveló, significa que tuvo que entrenarse en la competencia del día a día en el asunto, significa que tuvo que desvelarse en un hospital, que tuvo miedos el día de un dictamen incorrecto. Un valiente se llama valiente porque se sostuvo en pie en la batalla a pesar de los pronósticos en contra, de los escenarios incorrectos. Un padre pasó por lo no hay, lo no tengo, lo no sé cómo. Entonces, eso hace a un hombre valiente, por eso la escritura lo referencia como un valiente. Es alguien que no se las sabe, pero las aprende. Es alguien que no sabía cómo, pero aprendió, ¿verdad? Aprendió a sanar una fiebre, aprendió a salir con un hijito con su tobillo quebrado, a ver dónde le reponían, etcétera, etcétera. Entonces, un aplauso por esos valientes y valientes, mujeres valientes que tuvieron la flecha en la mano y que hoy pueden estar gozando del tiro al blanco. Hoy pueden decir, la flecha está donde yo la quise llevar, la flecha está donde yo la quise ver. Y uno puede decir, son arqueros que se sienten con la satisfacción del deber cumplido, y hay muchos. Y hay muchas mamitas y papitos que están ahora en el entrenamiento, y qué bonito que se vean como Dios quiere verlos. Personas que tienen una comisión y es visionar con los años a sus hijos hacia dónde los va a llevar. Obviamente, desde el punto de vista escritural, porque no podemos decir que nuestros hijos sean exitosos si no tienen el contenido de la relación del que los hizo flechas. No podemos decir que nuestros hijos vayan a conquistar el mundo cuando no tienen a Dios en su centro y en su corazón. El valiente del que habla la escritura no es solo el que tira la flecha a que conquiste el mundo, pero se olvide de su creador. El valiente de la escritura es aquel, como lo referencia el Salmo, que conoce que lo que tiene y hacia donde puede ir sus hijos es la prosperidad de Jehová, ¿sabe? Es el beneficio de Dios, que en todo lo que hace y en todo lo que alcanza le da honra a Dios. Esa es una parte fundamental. Los valientes arqueros y las valientes arqueras que supieron ver en el centro a sus hijos. Pero también tenemos valientes arqueras y arqueras que no tuvieron esa visión, ¿sabe, pastora? Que tuvieron la flecha, pero no supieron dimensionarla. Y hoy día yo atiendo muchas madres que tienen frustración, que tienen llanto en su corazón, porque despertaron a la vida y se dieron cuenta que en muchos casos, determinaciones incorrectas de sus hijitos tuvieron que ver con descuidos de ese valiente, que no acompañó las etapas, que fue de pronto un flechero, que fue flecha rota en algún momento. Escuche, fue un arquero que fue flecha rota en algún momento, y como flecha rota se hizo arquero y no supo qué hacer con su flecha. Entonces son arqueros que vienen dañados y no tienen la visión para decir, en esto yo voy a convertir a mi hijo, o en esto lo voy a acompañar, y son padres y madres frustrados. A ellos también quiero llegar en esta mañana para decirles, Dios es el que recupera flechas, y Dios es el que trae restitución y restauración a arqueros que hoy pueden decir, yo no hice bien la tarea, yo no supe qué era lo que tenía en las manos, yo lo que vi fue un problema, yo lo que vi fue mi cansancio, yo lo que vi fue mi angustia, mis miedos a futuro. Y eso le pasó a Agar en el desierto, pastora Narda. Agar tuvo a Ismael,
y la angustia por su escenario la lleva al desierto, y en el desierto ella tiene su flecha debajo de un arbusto, lo abandona ya, se separa y dice, yo deseo que se muera. O sea, yo no voy a, no, ella dijo fue, yo no voy a ver cuando mi flecha muera, cuando mi muchacho muera. Claro. Y ahí en pleno desierto, Dios viene y la recupera a ella, porque hay recuperación cuando hay un arquero que hace asociación con el Espíritu de Dios para decir, bueno, las etapas las perdí allí, pero ¿qué hago en mi presente? ¿Cómo puedo hacer ahora en mi presente? Entonces, en una relación con Dios, un arquero puede recuperarse. Es el modelo que le pasó a Agar. Viene el ángel del Señor, viene el ángel de Dios, la recupera, y a mí me encanta ese texto porque dice, y el muchacho fue tirador de arco. En pleno desierto, ¿cierto? El muchacho se hizo tirador de arco. Mi pregunta es, ¿quién entrenó a Ismael? ¿Quién le enseñó el arte del arco? Indudablemente, Dios, recuperando a Agar, le da ahora en su presente la capacitación, las competencias para que haga de su flecha ahora en su presente, ahí en su Berseba, un excelente tirador de arco, que la fiera ya no se lo iban a comer, sino que él podía comerse las fieras. Nosotros ya volvemos, valientes, a Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, le agradecemos mucho a todas ustedes que se están conectando, que siguen día a día y momento a momento nuestras emisiones. Vamos a estarles respondiendo. Muchísimas gracias por hacer parte de Mujeres en Contacto. Hoy, los hijos, flechas en mano de los valientes. Hoy estamos dedicando este programa a los valientes, a las valientes, aquellas que tienen el encargo y ya disfrutaron, están empezando la tarea, van a media marcha o hace mucho tiempo desarrollaron esta labor como arqueros. Pastora Narda. Bueno, hablemos un poquito más de las flechas, aunque en el próximo programa vamos a hablar ya de las flechas rotas en sí, pero hablemos un poquito de las flechas y del arquero. La relación entre el arquero y la flecha es muy importante, es una relación estrecha, y el arquero puede dañar la flecha si al lanzarla presenta miedo, temor, ¿no? Lo puede dañar. A mayor entrenamiento del arquero, mayor puntería. ¿Qué quiere decir? Que el arquero debe estar durante todo el tiempo que está antes de lanzar la flecha, debe irse entrenando. En el cuidado de la flecha también le indica al arquero cuando la flecha ya está lista para ser lanzada, el cuidado que debe tener. Cuando nosotros hablábamos de las partes que tiene la flecha, la parte de atrás, la punta de atrás tiene 3 plumas, que es muy importante. Ahora, ¿por qué? Porque eso nos recuerda lo que dice la palabra, que nosotros levantaremos las alas como águilas, ¿no? Y recordemos que las águilas son las aves que más alto vuelan. Las flechas, por lo tanto, deben ser entrenadas para volar alto. Se les debe enseñar, se les debe incrustar en su cerebro de que ellas deben volar alto. En alguna oportunidad hablé con una señora que yo le decía, bueno, si su hija se consigue las prácticas, porque ya está a punto de graduarse en la universidad, si su hija consigue las prácticas, por ejemplo, en Medellín, ¿usted qué haría? Y ella vive acá en Cúcuta. Entonces, le sobreviene un miedo, un temor a la mamá de qué va a pasar con mi hija si mi hija se va para Medellín, o sea, se le va lejos. Bueno, y para eso no son las flechas no las podemos lanzar a nuestros pies, porque entonces corremos el riesgo de cortarnos con ellas, porque ojo, las flechas pueden cortar al arquero si el arquero no le tiene debido cuidado a las flechas, si no las trata con cuidado. Entonces las flechas deben ser lanzadas lejos, por lo tanto. También el arquero sabe
que el clima influye en la dirección de la flecha. ¿Esto qué indica? Que el arquero debe reconocer el ambiente que está rodeando a la flecha, saber en qué cosas puede servir el ambiente a su flecha y en qué cosas el ambiente puede dañar su flecha. O sea, no es fácil ser arquero, la verdad, no es fácil ser arquero. Por eso, y como siempre hablamos en el programa, pastora y queridos oyentes y televidentes, nosotros no podemos hacer solos esa labor, es imposible hacerla solos. Yo siempre, por ejemplo, resalto mi situación. Yo puedo ser psicóloga desde hace muchísimos años y tengo a mis 2 hijos, pero hay momentos, muchos momentos, ¿no?, en los que tengo que arrodillarme y decirle al Señor, Señor, no tengo ni idea cómo hacer. Señor, no sé cómo hacer para cuidar estas flechas que tú me diste. Por favor, dame esa sabiduría. Y a veces veo que el Señor sí me ha dado esa sabiduría, pero todavía quedan cositas que me falta mucho por aprender. Los hijos, como las flechas, tienen etapas, tienen unas etapas. Ellas van madurando, lo mismo los hijos, ¿no? No es lo mismo enviar a una flecha de 15 años que una flecha de 25 años, como mi hijo, por ejemplo, que tiene ya 25 años, está a punto de graduarse en la universidad y yo tengo que estar, yo les digo, otra cosa, la flecha se les debe estar limpiando con mucho cuidado y yo les digo a mis hijos que yo les vivo aceitando sus alas. Yo les aceito sus alas, se las aceito, se las cuido, porque hay un momento en que yo, como el águila madre, voy a tener que empujar a mis aguiluchos al vacío. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Porque no los amo? No, porque sé que es el tiempo de que empiecen a usar sus alas para que se retumben hacia lo más alto. Nosotros como viendo a nuestros hijos como flechas, ya debemos sacarnos de la cabeza esa mentalidad estrecha que yo bromeo con que yo nací en Guaymaral, me crié en Guaymaral, me casé con un guaymaralero, mis hijos nacieron en Guaymaral, se casarán con un guaymaralero y mis nietos van a ser guaymaraleros. Eso es una ideología falsa, errónea. Yo nací en Guaymaral, pero no sé para dónde me llevará el Señor, y lo mismo mis hijos. Mis hijos van a volar lejos, lejos. Si van a regresar, pues que sea la voluntad del Señor. Pero, yo lo que voy a hacer es cuidando mis flechas, cuidando mi arco y preparándome así en el centro de mi rostro a ver hacia dónde Dios quiere que estas flechas vayan. Muy bien, hoy en Mujeres en Contacto, usted y yo somos valientes asignados por Dios para una labor extraordinaria. Quizás usted necesite comunicarse con nosotros para orar o para saber cómo hacer ahora en esta etapa. Lo que sea que esté viviendo, en Dios siempre hay posibilidades. Nosotros hasta acá le acompañamos. Esto es Mujeres en Contacto. Dios les bendiga.